Buenas noches a todos. Una vez más aquí estamos en Fundación Huellitas en el Alma, hoy sábado 20 de marzo, con un maravilloso tema sobre la psicooncología. Quiero darle la bienvenida a todos los que se van a empezar a conectar a esta transmisión y bueno, la oportunidad para que ustedes aprovechen y pregunten todas las inquietudes que tengan. Vamos a tener unos doctores aquí que nos van a estar ayudando, aportando todo su conocimiento y bueno, con toda la intención y la buena voluntad de querer hacer algo por nuestros niños, niñas, adolescentes y sus familias en esta lucha contra el cáncer infantil, porque cuando más personas se unen y suman amor a esta labor, podemos de alguna manera quitarle el impacto al cáncer y poder ayudar a todas estas familias a que logren superar día a día, que logren sobrevivir a todo lo que tienen que luchar, a todas las cosas que trae estos diagnósticos. Bueno, les pido por favor que ustedes nos apoyen compartiendo esta transmisión. Cuando usted comparte, también está apoyando la fundación y le está dando la oportunidad a otras personas que de alguna manera puedan saber sobre este tema, sobre la historia de la psicooncología, cómo nos puede ayudar en estos tratamientos, en esos momentos de crisis emocionales, pero también qué conocemos nosotros sobre el cáncer. Entonces aquí les voy a presentar a unas personas profesionales eh, que han estudiado, que están al servicio de la humanidad para poder ayudarles, para poder mejorar su calidad de vida frente a estos diagnósticos. Y bueno, por aquí está con nosotros Laura Suárez, voluntaria de la Fundación Huellitas en el Alma, psicóloga. También tenemos a Angélica Torres, psicóloga voluntaria de la Fundación Huellitas en el Alma. Este equipo de psicólogos hace parte de nuestro equipo Sanando Corazones, quienes están al servicio de poder ayudar, de poder responder a todas estas emociones que se identifican, a todas estas situaciones que nos fracturan a nosotros frente a cuando nos enteramos o cuando nos dicen sobre el diagnóstico del cáncer y sobre el largo proceso que se vive mientras logramos superar esta enfermedad. Y también está con nosotros el doctor César Orjuela, médico general. Así que quiero decirles a ustedes bienvenidos, muchas gracias por este tiempo, por este espacio y bueno, todos con oídos atentos para aprender. Bueno, muy buenas noches para todos. Soy Angélica Torres. Bueno, el día de hoy esperamos que este tema sea demasiado del agrado de ustedes y vamos a iniciar hablando sobre lo que en sí es el cáncer. Para ello, el doctor César nos va a contar acerca, desde su perspectiva, lo que significa este diagnóstico. Hola, muy buenas noches a todos. Es un placer para mí estar aquí en estos momentos compartiendo un poco de conocimiento, compartiendo este lugar para poder dar a conocer algunas de las cosas más importantes de esta terrible enfermedad que tanto nos preocupa, que tanto afecta a tantos familiares, a tantos conocidos y que cobra tantas vidas en el mundo entero. Como comentaba, como se comentaba anteriormente, soy médico general. Mis estudios son de la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana, Cuba. Y bueno, es un placer para mí estar con ustedes. A manera general, podríamos empezar conversando un poco sobre qué es el cáncer desde su etapa primaria. Hay que primero saber que el cáncer como tal es el conglomerado, es el conjunto de síntomas, de signos, de afectación general, de vulneración total a la salud de la persona, que se da por un punto de partida. La división celular anormal, es decir, todas nuestras células nacen de una célula
madre de una célula igual, que se dividió en dos, en una división binaria en esas células, y en algún momento del proceso de los millones de células que nos conforman como seres, hay un error. Hay un error en la muerte celular programada de una célula. Esa célula no muere en el momento en que debe hacerlo y por lo tanto queda viva un poco más de tiempo, multiplicándose de manera errónea, de manera equivocada, de manera desacertada y de manera descontrolada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un crecimiento anormal y hay una reproducción anormal de células en el cuerpo. Nosotros constantemente estamos en renovación. Se podría decir que una persona nunca tiene el mismo pelo, o que nunca tiene la misma piel, o que nunca tiene los mismos componentes en su boca, por ejemplo. Así como se dice muchas veces que no se puede uno bañar en el mismo río dos veces. Porque la regeneración constante del organismo, del cuerpo, es así. Por tanto, las células van muriendo, pero van dejando una progenie, van dejando unas hijas, a las cuales le heredan todo su legado genético. Desafortunadamente, si esta progenie está dañada, si la información genética de la madre, de la que está dando la división celular a las demás, es equivocada, entonces toda su progenie, todas sus hijas, todas las células que de allí partan, van a ser degeneradas, van a ser defectuosas y no van a funcionar como se supone deberían hacerlo. ¿Para qué sirven las células del pulmón? Todos sabemos para qué sirven. ¿Para qué sirven las células del cerebro? ¿Para qué sirven las células del estómago? Etcétera, etcétera. Si tenemos una gran cantidad de células inútiles y tenemos una gran cantidad de células que se están reproduciendo aceleradamente, tenemos una enfermedad. Una enfermedad que puede tener 1.000.000 de síntomas, 1.000.000 de signos, tal vez ninguno y pasar silente por una gran cantidad de tiempo. ¿Cómo podemos detectarlo? Eso es un desafío. Porque cuando el cáncer no solamente está en una etapa primaria, en la que la mayoría de las veces, no todas, provoca un tumor, es ahí cuando podemos, en la promoción y prevención de salud, hallar oportunamente ese tumor primario o esa afectación primaria a la salud. Si dejamos pasar las cosas, somos descuidados con la promoción y prevención de salud con todas las personas a nuestro alrededor, entonces podríamos llegar a enfrentar a un cáncer en una etapa mucho más avanzada, lo que las personas llaman que se riegue el cáncer o que haga metástasis. De manera que todos los cánceres tienen ciertas similitudes, porque de esa manera fue en la que se originaron, ¿sí? Pero no todos los cánceres son iguales, ni en sus síntomas y signos, ni en el tratamiento que tienen, ni tampoco, y también hay que hacer un énfasis importante en saber quitar los mitos, dejar los mitos a un lado, porque muchas veces los mitos y la desinformación puede llevar a una peor afectación en salud o a un entendimiento equivocado que resulta perjudicando aún más a las personas que desafortunadamente llegaron a tener esta desafortunada enfermedad. Los síntomas y signos del cáncer no siempre van a ser los mismos, como ya lo decía anteriormente. Pero si manejamos la lógica, la afectación primaria de un cáncer, ejemplo, un cáncer que nazca en la próstata, sabemos que causa, como lo vemos en las novelas, en las series, en las películas, causa unas afectaciones de orden miccional, es decir, tenemos el típico caso de el hombre que entra en una edad madura que tiene algunas dificultades con el chorro miccional, ¿no es así? Tenemos también en algunas ocasiones el típico caso de la persona que tiene afectación pulmonar, que tiene neumonías a repetición, que tiene este tipo de trastornos respiratorios, en los cuales también se puede llegar a sospechar, más no aseverar en todas las ocasiones. Es trabajo del médico, es trabajo del personal en salud acertar en qué ocasiones unos síntomas en específico pueden estar ligados con un cáncer en específico, o cuando estamos hablando de simplemente una enfermedad que remedie o comparta
unos u otros síntomas. Importante a nivel general saber que el cáncer puede ser curado. No todos los cánceres, no todas las veces, no en todas las personas, pero se puede curar. Y se puede incluso lograr una sobrevida al cáncer espectacular. Prueba de ello, prueba de la importancia de la promoción y prevención de salud es, por ejemplo, el hecho de encontrar un melanoma. ¿Qué es un melanoma? Es un cáncer de piel. Es la típica historia del lunar anormal, deformado, extraño que salió en una persona, bueno, más comúnmente blanca, pero no vamos a meternos en especificidades de a quién le da cada cosa y de quién es más propenso a cada quien en estos momentos, sino es el lunar sospechoso que te salió en alguna parte del cuerpo, más probablemente en una que esté muy expuesta a la luz solar, cuando no usas la indumentaria adecuada para protegerte del sol, cuando no usas tu protector solar y esas cuestiones, pero además cuando estás genéticamente predispuesto para ello. Cuando se extirpa, es decir, cuando literal te sacan de tajito, por así decirlo, de una manera castiza, o te quitan el pedazo, remueven, hacen una biopsia excisional de todo el tejido canceroso de ese lunar, de ese melanoma, puedes tener una sobrevida del 98%. De 100 personas a las que les sale un melanoma, si se detecta en la etapa temprana, 98% de ellas no van a tener ninguna afectación posterior a la salud y tienen una sobrevida superior al 98% en los primeros 5 años de estudio, que es la etapa de espectro clínico. Entonces, es impresionante lo que podemos hacer con el simple hecho de cuidar nuestra salud, estar pendientes de nosotros mismos y hacer las cosas bien cuando detectamos algo a tiempo. Ahora, ¿qué pasa con el melanoma cuando no lo encontramos en las etapas iniciales? Ya no tenemos una sobrevida del 98%. Desafortunadamente, un melanoma metastásico, es decir, un melanoma, ese cancercito de piel que salió siendo un lunar feo, cuando él se regó, la sobrevida por los espectros clínicos a los 5 años es menor al 16%. Menor al 16%. Menos de 16 personas por cada 100 a las que se les detectó, no se les detectó el melanoma o se les detectó pero no se hizo algo a tiempo, desafortunadamente perdieron la lucha contra el cáncer. De manera que si hablamos de cáncer de piel, si hablamos de cáncer de mama, si hablamos de cáncer de cuello uterino, si hablamos de cualquier cantidad de tipos de cáncer, estamos hablando de promoción y prevención de salud. Hallar aquellas conductas que nos ponen en riesgo para llegar a presentar un tipo de cáncer y en caso de llegar a presentarlo, cómo encontrarlo en sus etapas iniciales. Entonces, antes de continuar con este asunto de los síntomas y de los tratamientos más comunes, me gustaría, digamos, hablar de algunas cositas muy puntuales. Por ejemplo, síntomas generales que puede presentar una persona. El típico nódulo mamario, primera causa de muerte, las mujeres por cáncer. El nódulo mamario al que no se le puso cuidado, al que se pensó que era un quiste benigno relacionado con el periodo menstrual, pero que desafortunadamente resultó ser un tumor canceroso. Hay que hacerse el autoexamen de mama, hay que estar pendiente de todas esas cuestiones. Es mejor correr esa milla extra y dar por sentado que ese crecimiento, que esa normalidad mamaria era en realidad un quiste benigno, que era un tumor benigno, que era una cuestión que no tenía nada que ver con una enfermedad cancerosa, a simplemente confiarse y desafortunadamente perder la vida. Hoy en día hay una estrecha relación entre la oncología y la cirugía oncológica con el asunto de las mamoplastias, de cómo entender que es mucho más importante la vida que como tal en una porción de tejido que por cuestiones
de pronto funcionales desde el punto de vista estético, y es importante hallar esa conexión entre la importancia de la psiconcología para estas personas, una mujer que pueda perder su seno en la lucha contra el cáncer, por ejemplo. Y en general, bueno, hay un millón de síntomas que podemos sospechar, las personas que puedan llegar a tener micciones con sangre, pero que al mismo tiempo trabajen en una fábrica de textiles. Los químicos pueden llegar a provocar un cáncer de vejiga, por ejemplo. Las personas que fuman están propensas de una manera exponencial absolutamente a todos los tipos de cáncer. Son más de 170 productos químicos que tiene el cigarrillo que están relacionados directamente con el cáncer. Y debemos quitarnos de la cabeza que las conductas de riesgo no tienen nada que ver con el cáncer y que al que le va a dar y que eso está escrito y está dicho. Para nada. Fumar predispone más. No obligatoriamente todas las personas que fuman van a resultar con cáncer, pero están mucho más predispuestas a presentarlo. Lo mismo las personas que consumen una gran cantidad de alcohol, lo mismo las personas que tienen conductas sexuales de riesgo. ¿Qué tiene que ver el sexo con el cáncer? ¿Acaso el cáncer se propaga por el sexo? No, por supuesto que no. Pero la promiscuidad, la falta de cuidado a nivel de las relaciones sexuales nos puede predisponer a un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, que lo provoca el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Y acaso las personas con SIDA no son más propensas a la formación de tumores? ¿Y esos tumores no pueden malignizarse y causar una enfermedad cancerosa? Por supuesto que sí. ¿Acaso el virus del papiloma humano no está encontrado en prácticamente el 80% de la población mundial femenina, y este no es uno de los principales factores para la formación o el surgimiento del cáncer de cuello uterino? ¿Y acaso no es las relaciones sexuales desprotegidas las que llevan al contagio por el virus del papiloma humano a nivel vaginal, vulvar, peneano y anal? Por supuesto que todas las conductas riesgosas en salud, tanto en alimentación como en gustos personales, como en hobbies, como todo lo que pueda llevarse a dar de una manera nociva e irresponsable, puede llegar no a causarnos cáncer, pero sí a predisponernos a llegar a desarrollar. De manera que tenemos una base genética para presentar cáncer y tenemos un compromiso personal para que en caso de que eso pueda pasar, no pase, y que si pasa, podamos detectarlo a tiempo. Muchas personas dicen, el cáncer de pronto se contagia o algo por el estilo, por el simple hecho de que varias personas en una casa hayan tenido el mismo tipo de cáncer, o que varias personas, abuelo, padre, hijo, hayan muerto del mismo tipo de cáncer. ¿Qué pasa? No se trata de haber compartido la taza del baño, no se trata de haber compartido el gusto por las papas con salsa tártara, no se trata de haber compartido ese tipo de cosas. Se trata de compartir el ADN, se trata de compartir la genética y de estar predispuestos a ciertos tipos de cáncer, como es el caso, por ejemplo, del cáncer de próstata en los hombres y el cáncer de seno en las mujeres. De manera que, como pueden ver, son una infinidad de cuestiones que tocamos en cuanto al cáncer, porque desafortunadamente es un enemigo que tiene 1000 camuflajes. Pero si hacemos promoción de salud y si hacemos prevención de salud, ya tenemos más de la mitad de la guerra ganada. Y cada batalla contra el cáncer se gana de esa manera, promoviendo la salud, promoviendo los estilos de vida adecuados en las personas y, por supuesto, detectando las cuestiones a tiempo. Ahora, ¿cómo se trata el cáncer en la mayoría de las ocasiones? Tal vez me estoy extendiendo un poco, no lo sé en estos momentos. Por ejemplo, porque a unas personas les dicen que ya no tiene sentido, que lo que tienen es un tratamiento paliativo que llevar, que ya para qué le van a hacer tratamiento si no hay nada que hacer. Bueno, la ciencia avanza todos los días y eso es magnífico y gracias a eso se salvan millones de vidas cada vez. Desafortunadamente,
hay ocasiones en las cuales la enfermedad cancerosa ha invadido de tal manera el sistema que hace incompatible su funcionalidad. Y los tratamientos para poder combatirlo son tan agresivos que pueden llegar a perjudicar y a lograr un mayor sufrimiento en las personas, ¿sí? Todos tenemos derecho a una vida digna, pero también tenemos derecho a una muerte digna. Entonces, no es adecuado poner a una persona en un sufrimiento que no lo va a valer. Tenemos que poner todo siempre en una balanza. Riesgo, beneficio. De manera tal que todo el mundo tiene derecho a tener una segunda opinión. Yo quiero vivir, no me parece lo que ese doctor me dijo, voy a ir a otro lado. Por supuesto que sí. Es usted el dueño de su vida, es usted el responsable de su salud y tiene todo el derecho a hacerlo. Pero hay que comprender que desafortunadamente a estas alturas hay algunas enfermedades cancerosas que no nos dejan mayor chance. Sin embargo, en la mayoría, enorme mayoría de las veces, cuando encontramos las cosas a tiempo, podemos tener una curación total, podemos tener un estado de remisión compatible con una vida larga y feliz, o podemos tener desafortunadamente algunas recaídas que nuevamente se pueden volver a ganar. De manera que existe la cirugía, en donde se puede simplemente extirpar el tumor maligno cuando es primario y cuando no se ha metastizado. Por supuesto, se debe tener un control posterior para saber que esto en realidad haya sido así. Pero tan sencillo como una cirugía de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5, 6, lo que se tenga que demorar, puede salvar tu vida, puede cambiar las reglas del juego. Una radioterapia en la cual se disminuye el nivel del tumor para luego poder operarlo, o simplemente una radioterapia que mate una gran cantidad de células, malas y buenas también, desafortunadamente, como daño colateral, pero al fin y al cabo matarlas para que no se sigan diseminando de esa manera tan impresionante. Y por supuesto que la quimioterapia no solamente son fármacos endovenosos que te hacen vomitar y se te hacen sentir terrible y todo lo demás. Por supuesto, la mayoría de las veces es así, porque tenemos que matar una gran cantidad de células. Y como daño colateral, desafortunadamente hay una afectación sistémica impresionante. Pero vale la pena. Cuando se manda, vale la pena, porque puede salvar la vida, a expensas de tener que amputar un órgano. Desafortunadamente, hay veces que se debe sacrificar algo para obtener un beneficio mayor, y es ganar la lucha contra esa enfermedad. Y bueno, estamos avanzadísimos en diferentes países del mundo, en diferentes ramas, como por ejemplo la inmunoterapia, en la cual estamos enseñando al organismo por mecanismos vaccinales, por vacunas, por diferentes cuestiones, a identificar esas células cancerosas y poder aniquilarlas con nuestro sistema inmune a nivel celular de manera directa. Bueno, en estos momentos, digamos, ya hablé de diferentes cuestiones de manera general. Bueno, sí, tal vez podríamos continuar, tal vez con Laura, con Angélica. ¿Alguien tiene una pregunta en estos momentos? Dejamos las preguntas posteriormente. Doctor, muchas gracias. De verdad que es muy importante este tema. Ya nos han venido dejando por aquí unas preguntas que después de la participación de nuestras psicólogas, vamos a estarlas haciendo, ellos van a estar respondiéndolas. Así que los invitamos a todos a que sigan dejando sus preguntas, sus dudas. Sabemos que el doctor hizo un pequeño bosquejo porque realmente esto es algo muy grande. Entonces, bueno, voy a dejarlos por acá en compañía de Angélica, nuestra psicóloga, que nos va a estar entrando en el tema de la psicooncología, esta parte del acompañamiento psicológico para todos los pacientes que están luchando contra el cáncer y sus familias. Bienvenida, Angélica. Bueno, muchas gracias. A continuación vamos a hablar un poco acerca de lo que es ya la psicooncología de forma general. Entonces, la psicooncología es una rama de la psicología que se encarga de hacer el acompañamiento psicológico, valga la redundancia, a las personas que han pasado por un diagnóstico de cáncer, pero no solo a ellas, sino pues también a sus familias.
Dentro del proceso de la psiconcología han existido como ciertos procesos, por ejemplo, en el año 1800, si quieren pasan la tercera diapositiva, porfa, exacto esa, no habían estudios suficientes acerca de lo que era el cáncer. Entonces, ¿qué pasaba? Las personas que eran diagnosticadas por este tipo de enfermedad se creían que estaban asociadas como algún suceso demoníaco. Entonces, aquí vemos cómo la falta de información hacía que se dieran pues ideas inadecuadas sobre este tema. Para el año 1937 se creó el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos. En 1950 ya se crean más investigaciones acerca de lo que es el cáncer en términos de la quimioterapia, las cirugías, radioterapia, y se empiezan a realizar los primeros grupos de apoyo. ¿Cómo se realizaron estos primeros grupos de apoyo? Por una iniciativa de las personas que estaban diagnosticadas con esta enfermedad. Pasando el año 1970, ya para este año se da el reconocimiento de lo que es la psiconcología propiamente y se deja ese tabú de no decirle al paciente sobre su diagnóstico. Para el presente, como lo venía mencionando el doctor, actualmente se están haciendo demasiadas intervenciones e investigaciones médicas y psicológicas para el tratamiento de esta enfermedad. Listo. Para la siguiente diapositiva podemos ver que vamos a encontrar diferentes dificultades en lo que se ve el cáncer. Por ejemplo, dificultades de carácter cognitivo, porque las personas que pasan por ese tipo de enfermedad muchas veces ya no procesan la información de la misma manera. En cuanto a emocionales, porque sabemos que es una situación difícil para ellos, y motivacionales y de comunicación, porque las personas que pasan por esta enfermedad a veces se tienden a aislar o ya no tienen la misma energía para hacer las actividades que solían hacer. Listo. Siguiente, por favor. Bueno, la siguiente diapositiva vamos a encontrar una definición pequeña de lo que es el duelo oncológico. El duelo oncológico es un proceso de adaptación ante una serie de pérdidas. ¿Qué tipo de pérdidas? Por ejemplo, el rol que tenía la persona antes del proceso de su enfermedad o antes de saber sobre su diagnóstico. Muchas veces pérdidas en cuanto a las habilidades que solían tener antes del diagnóstico. En cuanto al comienzo del tratamiento, podemos ver que hay diferentes tipos de sensaciones, como el miedo, el temor, la incertidumbre. En la parte de la autoestima podemos ver que se ve reflejado que las personas a veces no se sienten igual o ya no se ven tan agradables al espejo como solían hacerlo antes, ya sea como por la pérdida del cabello o por la disminución de su peso corporal. Y por último encontramos la tendencia al aislamiento como lo veníamos mencionando anteriormente. Listo. Vemos que alrededor del 15 al 40% de los pacientes desarrolla ansiedad o depresión clínica. Esto lo podemos ver en cuanto a los términos de la psicología, en que muchas personas que son diagnosticadas por esta enfermedad necesitan un acompañamiento psicológico. Hay dos tipos de estilo de afrontamiento del cáncer, está el activo y el pasivo. En cuanto al activo, vemos que son personas que a pesar de su diagnóstico se siguen manteniendo fuertes, buscan formas de cómo sobrellevar mejor su diagnóstico y en oposición están las personas que lo afrontan de una manera pasiva, que ya piensan que no tiene sentido la vida, que se sienten como culpables, no entienden por qué les pasa esta situación. Para hablar sobre estos estilos de afrontamiento, la psicóloga Laura les va a contar un poco acerca de su experiencia. Hola, buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy una persona que sobrevivía al cáncer, a un cáncer de estómago, estadio 3B, y soy psicóloga egresada de la Conrad Lorenz. Mi proceso terminó aproximadamente hace un mes. Hace un mes tuve mi última quimioterapia y actualmente estoy en mi proceso de recuperación, ya que no fue una situación fácil. Y bueno, respecto a la psicología y siendo psicóloga,
sé lo importante que es el acompañamiento psicológico, tanto para la persona que es diagnosticada con cáncer y para la familia, amigos y las demás personas que rodean a la persona que ha sido diagnosticada con la enfermedad. Entonces, el apoyo psicológico es muy importante porque el estado de ánimo del paciente es un rol, sí, es un rol importante para el afrontamiento a la enfermedad. Ya que si la persona, como lo decía ahorita Angélica, se siente deprimida, siente que no tiene ganas de vivir después del diagnóstico, va a ser un poco más difícil sobrellevar pues la situación, las quimioterapias, todo lo que se viene, porque no es fácil recibir un diagnóstico de cáncer. Cuando a mí me diagnosticaron de cáncer, la verdad tomé la noticia como, no les voy a decir que bien, pero tampoco me afectó mucho. A medida que fue pasando el tiempo y fui dándome cuenta de lo que tenía que vivir y lo que tenía que afrontar, se fueron como complicando más las cosas. Entonces mi oncólogo decidió remitirme a psicología. Claramente no me pareció una idea descabellada porque soy psicóloga y sé lo importante que es el acompañamiento psicológico. Y fue muy importante ya que a mí me quitaron el estómago. Entonces tuve que comenzar a tener un proceso de afrontamiento frente a que ya no iba a tener mi estómago y responder como un poco, ¿no?, de preguntas, porque uno cree que uno sin estómago no puede vivir, o eso era lo que yo creía antes, pero pues hoy les digo que sí, efectivamente sin estómago se puede vivir. Yo no tengo absolutamente nada de mi estómago porque mi cáncer ya estaba afectando muchas partes del estómago y además ya se había salido del estómago. Entonces, como que no había nada para rescatar del órgano. Y bueno, el proceso psicológico ha sido muy importante, por lo que les digo que el rol, lo que uno siente, la emoción, influye muchísimo en cómo uno vaya a afrontar pues el proceso. Actualmente sigo yendo, bueno, estoy teniendo mis citas virtuales debido a la pandemia y porque ahorita estoy como, em, soy una paciente pues vulnerable, soy una persona vulnerable y que pues sabemos que el COVID a las personas con cáncer les puede afectar pues muchísimo más. Entonces, por esta razón estoy teniendo mis citas virtuales, pero ha sido un proceso muy lindo de poder aceptar mi nueva yo, porque he bajado muchísimo de peso debido a las quimioterapias, debido a la cirugía, a que ya no tengo mi estómago y trato de llevar como una vida normal, pese a todo lo que he tenido que vivir. Y no les voy a mentir que en algún momento pensé que no iba a dar más porque de verdad estuve muy mal. Yo estuve en la unidad de cuidados intensivos y no es una experiencia muy agradable que digamos, pero pues estoy aquí contándoles y pues sintiéndome más viva que nunca. Entonces, es muy importante, de verdad, el apoyo psicológico. Y quiero tocar también el tema como de la familia, porque digamos, muchas veces uno como familiar no sabe qué hacer, ver a la persona mal, sin poderla ayudar, porque debe ser difícil y lo sé porque tuve que ver a mi familia, a mi novio, a mis amigos, viéndome en cama por las quimioterapias, sabiendo que estaba en la UCI. Entonces, para ellos también es muy importante el apoyo psicológico de cómo ellos de pronto nos pueden ayudar, no entrar como en la desesperación de poder hacer y realmente no poder hacer nada. Entonces, es muy importante expresar todo lo que sentimos. Y si uno, pues bueno, si uno es diagnosticado con cáncer, está bien llorar, está bien sentirse mal, está bien hacerse ese poconón de preguntas de por qué a mí, porque yo me las hice, no entendía por qué me había pasado esto a mí, siendo una persona joven, tengo 22 años, entonces no entendía muchas cosas y hoy en día les digo que sigo sin entenderlas, pero es aceptarlas y hacerlas como parte de uno, ¿sí? Cada persona es un mundo diferente, pero sé que con el apoyo psicológico esta situación puede ser un poco más llevadera.
Bueno, Laura, qué bonito tu historia en medio de lo duro, ¿no? Yo creo que aquí hay un plus contigo, ¿no? Tú eres psicóloga, pero viviste esta situación y yo creo que a veces los psicólogos se encuentran con una barrera de entrada hacia el paciente y es que no lo han vivido, ¿no? O sea, lo digo porque una vez una mamita de una niña necesitaba ese acompañamiento psicológico y bueno, le enviaron su psicólogo, pues esta persona profesional, pero ella sentía aún ese vacío, entonces decía, es que no hay nada como que alguien que ha vivido la experiencia te hable un poco más con la propiedad, con que pueda decir, mira, yo lo viví, yo sentí esto, porque, bueno, Laura y Angélica, que son psicólogas, hace unos días una mamá preguntándole, haciéndole todo el acompañamiento, pues que nosotros hacemos desde la parte espiritual, desde la parte psicológica, del voluntariado, que todo es un conjunto de acciones para ayudar a estos niños, más la labor tan grande que hace el equipo médico. Le decía, bueno, cuando te dieron el diagnóstico, ¿cómo fue la noticia? ¿Había allí un equipo de psicólogos o un psicólogo con el doctor? Me decía, no, realmente el doctor me dio pues como la noticia, quedé en, como que bueno, no sé para dónde agarrar. Cuando uno pasa este proceso, uno dice, esto es un sueño, una pesadilla, esto es verdad, hay un rechazo en el momento, bueno, sumada que tienes fe, entonces dice, no, yo no creo, yo veo bien a la persona, porque hay quienes físicamente pues se ven todavía pues bien, pero entonces esta mamá me dice, luego llegó una psicóloga y solamente me dijo, ¿cómo estás? Entonces, ella dijo, no, pues, estoy muy mal. Me dijo, no, dale, llora, que eso está bien que llores, llore todo lo que tengas que llorar y si algo, cualquier cosa me cuentas. Y ese fue el proceso del acompañamiento. Ustedes dos que son psicólogas y estamos hablando de la psiconcología, ¿creen que en Colombia se está llevando bien a cabo este acompañamiento psiconcológico o que todavía estamos muy quedados o que no se le ha dado la importancia de la parte del acompañamiento psicológico y de pronto también el doctor nos podría dar un aporte porque él ve a sus pacientes, ve esos cambios emocionales y nosotros, doctor, que trabajamos con niños, entonces el niño se pone rebelde, muerde a la enfermera, es grosero con el doctor, no todos, pero sí algunos, pero eso hace parte de ese dolor que ellos expresan, de que no es fácil, doctor o psicólogas aquí que están, hombre, meternos en la cabeza de un niño y entender qué es lo que están pasando, qué es estar largos periodos de hospitalización. Entonces, ¿qué nos podrían aportar ahí a través de esto? Bueno, yo pensaría que claramente, como lo mencionas, aquí en Colombia hace falta mucho más esa importancia que se le dé al psicólogo en cuanto al acompañamiento psicológico. Desgraciadamente se ve al psicólogo no como una persona que de verdad acompañe, sino como esos estigmas sociales que simplemente los psicólogos simplemente son para los locos o que eso es cuando la persona ya está muy mal y debemos tratar de quitar todos estos estereotipos porque que, o sea, nuestra labor es muy importante y más que todo también para lo que estamos hablando, para ese proceso de acompañamiento a esos niños o en sí todas las personas que necesitan un apoyo psicológico y emocional. Laura, Además, si tú yo quiero quieres aportar agregar también. que, sí, además yo quiero agregar que cuando yo tuve pues mi proceso de diagnóstico después de mi cirugía, a mí me remitieron a psicología y lamentablemente por unos pocos pagamos todos, porque normalmente la gente va al psicólogo y se encuentra con un mal psicólogo y ya dejan de creer, como no, esto no sirve para nada, a mí no me ayudó y ya botan la toalla. Y lo digo porque a mí me pasó. Yo di con una psicóloga que de verdad no. Yo estaba bien frente a la situación de mi diagnóstico porque yo dije como, yo no me voy a dejar ganar la batalla y yo la voy a luchar. Yo recién estaba con de la cirugía, como una semana, 2 semanas después de haber salido del hospital, tuve mi cita psicológica presencial
y realmente yo dije como, ¿qué está pasando? O sea, si esta psicóloga me atendió a mí así, sabiendo que yo soy psicóloga y sé cómo se debe llevar un proceso psicológico, ¿qué le espera a la demás gente que busca ayuda y no encuentran lo que realmente vienen a buscar? Fue una pésima atención, de verdad salí decepcionada de esa cita porque realmente me demoré 20 minutos en el consultorio. Ella me vio bien porque me preguntó cómo estaba llevando como mi proceso frente al diagnóstico, a lo que se venía, a las quimioterapias, y fue como, tú estás bien, vuelve en 2 meses. Entonces quedé como, ¿esto es en serio? Entonces, lamentablemente, como lo dije al principio, por uno pagamos todos y no debería ser así porque sé que habemos buenos profesionales dispuestos a ayudar a las personas. Entonces, si alguien de acá que nos está viendo cree que la labor del psicólogo lamentablemente dio con un psicólogo que no la daba, que se den la oportunidad nuevamente de dar con un buen psicólogo y, y que los ayuden, que es realmente por lo que uno va al psicólogo. Sí, ¿no? Como pequeño aporte, además de la historia tan admirable que nos comparte Laura, sí, por supuesto, en cuanto a los niños, por ejemplo, ya que Sara hablaba, por ejemplo, de los niños de la fundación y este asunto, es importante saber que como personas no solamente somos bolsas de químicos o solamente somos carne que responde a tratamientos, que responde a químicos, que responde a cirugías. Es importante saber el proceso de la psiquis en el proceso de salud-enfermedad. Nosotros somos personas biológicas, psicológicas y sociales. Y estar enfermo o estar mal no solamente significa no tener ninguna enfermedad orgánica o sistémica, también significa vivir en un entorno social que nos dé las características y las posibilidades de desarrollarnos de manera adecuada, y el apoyo y el libre desarrollo de nuestros pensamientos y el adecuado acompañamiento de aquellas personas que nos importan y la seguridad que nos brinde la sociedad en la que vivimos es supremamente importante. De manera que el acompañamiento de un equipo multidisciplinario en estos procesos es vital. Y el psicólogo es tan importante como el médico en todo el proceso contra el cáncer. Así es, doctor. Esto se compone con un sistema de acciones en pro de salvar la vida del niño, porque, y no solo del niño, sino de su entorno, porque, bueno, doctor, uno ve que si el niño es fuerte, entonces la mamá es la que de pronto está un poco más fracturada, si es la mamá la que está fuerte es el niño, si no son los hermanitos, realmente es una bomba de tiempo muy grande, es un mar de muchas emociones, ya el hospital se vuelve pues la casa, las enfermeras se vuelven la familia, esa parte de desprenderse uno de su cama, de su cuarto, de proyectos de vida, de muchas cosas, es ver al doctor la cara de preocupado que a veces entra cuando hay situaciones difíciles, las enfermeras, las agujas. Bueno, esto es un impacto demasiado grande. Doctor, por acá nos preguntaban, ¿todos tenemos cáncer? Siempre todos preguntan eso y uno, pues a uno le puede dar risa, pero realmente es una pregunta muy válida porque uno escucha a muchas personas decir, no, es que todos tenemos cáncer, pero se les desarrolla a unos sí, a otros no. O sea, como quien dice, este fue más de malas que este. Pero a ver, ¿qué nos puede usted aclarar o aportar que mañana alguien me diga, oiga, es que todos tenemos cáncer? Ok, sí, Sara, no, es una pregunta sumamente válida, y la pregunta precisamente radica en toda la multiculturalidad, ¿no? Porque, es decir, en todos los países del mundo han habido personas con cáncer. Hay mujeres con cáncer, hay hombres con cáncer, hay ancianos con cáncer, hay niños con cáncer, hay
cáncer de cualquier manera, pero para responder, digamos, de una manera directa, no todos tenemos cáncer, porque el establecimiento de la enfermedad cancerosa se da cuando ya hay una enfermedad que afecta a la economía del sistema, es decir, cuando a través de un tumor primario o en casos excepcionales en enfermedades cancerosas que no tienen un tumor primario, pero que tienen células malignas que no están cumpliendo la función para la cual fueron diseñadas en un principio de una célula madre que se degeneró, es decir, son células dañinas que no están cumpliendo la función que deberían estar cumpliendo y por el contrario están creando otras células dañinas más que están causando una afectación a todo el cuerpo. ¿De dónde viene de pronto la creencia o la posibilidad de que todos podamos tener cáncer, pero que unos los desarrollen y otros no? Pasa que todos es decir, todos estamos predispuestos a desarrollarlo. ¿Por qué? Porque hay un error genético primario en el cual una célula madre adecuada tiene un error genético y empieza a producir células degeneradas o erróneas. Pero no todos tenemos cáncer, pero por supuesto que todos podríamos llegar a desarrollar un tipo de cáncer si nuestros genes están predispuestos a ello, más tenerlo es tener la enfermedad establecida, es tener una afectación a la salud como un complejo canceroso de algo que ya se desarrolló y que puede o no llegar a ser una metástasis y comprometer la vida de la persona de manera directa. Muchas gracias, doctor. Esperamos que quede muy claro esta inquietud, esta duda. Yo creo que es algo muy importante de aprender. Vemos que el cáncer hoy genera gran preocupación a nivel mundial. Cada día aumentan mucho más las cifras de las personas que son diagnosticadas con cáncer, no solo niños, sino de todas las edades. Y hoy en día es una gran preocupación y es una gran alarma para la salud. Lo que usted decía es muy importante, promover la salud, conocer todos los signos, todas las alarmas, promover los cuidados que debemos tener y hacer, porque Laura nos decía algo, bueno, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Pero a veces no miramos que, la contaminación, los alimentos, muchas veces no tenemos los hábitos, sino hasta que nos pasa esta situación empezamos a cambiar nuestra manera de vivir, de alimentarnos, de cuidarnos. Entonces ahí nos hablan de una parte genética, doctor, y nos preguntan por acá, una mamita oncológica, y es uno de los miedos cuando uno ha tenido un hijo con cáncer y hay más niños en la casa, les dio gripa seguido, ya uno se empeliculó, y lo digo de esta manera folclórica, pero uno se asusta, doctor, entonces uno dice, no, ya es un cáncer, o uno ha visto historias de otros niños en el mismo proceso de uno, por ejemplo, en mi caso mi hijo fue de una leucemia, pero veían otros niños con el tema del sistema linfático, un no Hodgkin, cómo empezaba y todo eso. Entonces uno les ve una bolita y uno ya se en película de qué es esto. ¿Cómo dice cuando el cáncer es de forma genética? Pregunta Jamie Triana. ¿En qué grado puede ser? O no sé qué nos pueda aclarar usted con respecto a todos estos temores frente a la genética. Bueno, en cuanto a los diferentes tipos de cáncer, hay una asociación genética que puede ir en mayor o menor grado. El gran ejemplo que siempre se utiliza, digamos, tanto por incidencia como por gravedad ya de la enfermedad establecida, es unos genes que son los genes BRCA, son las iniciales simplemente, genes BRCA del cáncer de mama. Cuando a una mujer se le detectan esos genes BRCA, son unos genes que son demasiado propensos a la degeneración. Es decir, la decodificación genética puede llevar a que esa persona tenga una multiplicación de células inadecuada a nivel de la mama y presente el cáncer de mama. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué me voy con el ejemplo específico del cáncer de mama y del BRCA? Voy a que
los diferentes tipos de cáncer tienen una mayor o menor relación desde el punto de vista genético. Por ejemplo, en los niños que sufren el nefroblastoma, que es el tipo de tumor renal más frecuente a nivel de las células renales, que se da en la infancia, por supuesto, el nefroblastoma, este tiene una gran asociación genética, ¿sí? Y es precisamente individualizar los casos. Si su niño tiene, ejemplo, nefroblastoma, es importante que esté al pendiente de sus demás niños para poder detectar a tiempo cualquier anormalidad. Sin embargo, hay otros tipos de cáncer que no son obligatoriamente, no tienen una base genética tan fuerte, sino que son procesos multifactoriales los que llevaron a eso. Desde el punto de vista de los niños, ya para entrar, digamos, un poco más directos en el contexto, los niños que viven en lugares con exposición a radiación, los niños que viven en lugares con exposición al asbesto, los niños con exposición al plomo, tienen una probabilidad mayor de sufrir estas afectaciones. Pero, digamos, Jamie, se trata de individualizar el caso y de obtener esa explicación particular de parte del oncólogo. Doctor, específicamente el tipo de cáncer de mi hijo está relacionado con una base genética demasiado fuerte, es decir, hay unos genes identificados particularmente que causen indefectiblemente ese cáncer en un 90, 80, 70, 60% de los niños que lo poseen. ¿Cuáles son los síntomas y signos principales asociados a la presentación de ese cáncer? Esas son el tipo de preguntas, digamos, que de manera muy específica se le pueden hacer al médico para velar por la salud de los otros niños que, por supuesto, comparten la genética del ya afectado. Gracias, doctor. Laura, ¿tú qué pasaste por este proceso del diagnóstico, del tratamiento también, aparte que el doctor nos mencionaba que cuando hay un diagnóstico oportuno, un tratamiento oportuno, mucho más alta es la probabilidad de superar este cáncer? En el tuyo ya había como un avance y todo eso, pero tú que eres psicóloga, a veces uno en el acompañamiento de las familias, o sea, hablo del acompañamiento externo, o sea, por ejemplo, tú eres la paciente, tu familia quiere estar contigo ahí, tus amigos, pero uno a veces se equivoca en ese acompañamiento con frases, no se rinda, hágale que usted puede, que usted es berraquita, tranquila, que no sé qué, bueno, acepte esto, eso es un propósito de Dios. ¿Qué nos recomienda de pronto para las personas que están pasando este tratamiento y quieren estar ahí? Porque yo he evidenciado, por ejemplo, cuando nuestros hijos son adolescentes y viven el cáncer, se vuelven muy silenciosos y uno pues está acompañándolos en el hospital 24 horas, pero ellos no hablan, no expresan nada, se quedan callados, uno trata de mil maneras y a veces uno pues pelea con sus hijos, no sabe qué está pasando ahí. A veces los chicos se molestan, yo he escuchado adolescentes o mamás que se molestan porque la vecina le dijo, no, pero eso no es nada, usted llegó bien, mire, pero no sabe el vecino que ese no es nada, fue que pasaron una hospitalización que casi pierden a su hijo. Entonces, ¿cómo poder realmente el vecino, el amigo, el familiar, hacer un buen acompañamiento a esta persona que está haciendo un cáncer? Claro, Sara, esto es totalmente cierto, porque hay personas que de pronto caen en el error de decir este tipo de frases como, em, no sé, dale para adelante, tú puedes. Obviamente esto nos ayuda, pero digamos que nos sentimos como un poco forzados como a hacerlo, a tener que salir de ahí sí o sí, porque eso es lo que esperan de mí. Entonces, digamos, yo pongo el ejemplo del cabello mucho cuando me preguntan por este tipo de cosas.
A mí no se me cayó el cabello, afortunadamente. Sé que hubiera sido un proceso bastante duro. Era mi mayor miedo cuando me diagnosticaron con cáncer. La primera pregunta que yo le hice al doctor cuando me dijo que sí me tenían que hacer quimioterapias fue, ¿se me va a caer el cabello? El doctor me dijo, sí, a la semana se te va a caer el cabello. Ya en la última quimioterapia, el doctor me cogió el cabello y me lo jaló, obviamente no duro, pero pues para mirar si se quedaba con cabello en la mano, y me dijo, ve, no se te cayó el cabello. Y yo le dije, sí, no se me cayó el cabello. Pero entonces, yo sé que hay personas que sí se les cae a la mayoría por las quimioterapias, y la gente dice comentarios como, ven, pero solo es cabello, eso va a volver a crecer. Y digamos, en una joven adolescente con su cabello largo, uno como mujer, incluso los hombres, es un tema bastante duro. Entonces, esas frases de decir como solo es cabello, eso te va a volver a crecer, solo es un proceso, em, a mí me pasaba mucho con mi novio. Él me decía, tipo, cuando estaba mal por las quimioterapias, ay, eso va a pasar, pero digamos que era como él lo vivía y su manera de afrontarlo, decirme este tipo de frases. No te preocupes, eso va a pasar, deja de pensar así, pero era lo que yo pensaba en el momento. Cuando yo estaba mal por mis quimioterapias, habían momentos en donde yo ya quería botar la toalla, pero no era lo que yo quería, sino que era que sentía que mi cuerpo de verdad no daba más. Entonces, este tipo de cosas siento que están mal porque tenemos que validar a la persona que está sintiendo esa emoción. Que es validar, es aceptar lo que la persona está sintiendo y no decirle como ven, es solo cabello, no, es decir, está bien, es tu cabello, se te cayó, se te está cayendo, está bien, llora, no importa, porque está bien llorar, es parte de tu proceso y es lo que estás viviendo ahora. Y probablemente sí, en un futuro el cabello te va a crecer, no sé, más abundante, más bonito, porque es lo que la gente dice. Pero tenemos que vivir el proceso paso a paso. Si se te está cayendo el cabello, no importa que vaya a crecer más adelante, llóralo, es tu cabello, pero sal de ahí. Si me hago entender, no es como eh, invalidar a la persona y tacharla porque se le está cayendo el cabello y como ahí solo es cabello porque llora por eso. No, no es eso. Es vivir el proceso con la persona y aceptar que la persona está mal por el cabello y sí, puede que para otras personas sea una tontada, pero para la persona que lo está viviendo es muy, muy importante. Igual digamos con las uñas. A mí se me comenzaron a quebrar muchísimo las uñas y ya no me crecían. Estoy en el punto en donde las uñas no me crecen y antes a mí las uñas me crecían, las tenía largas, bonitas, en fin. Y yo decía, pero ¿por qué se me crecen las uñas? Y lloraba por mis uñas, me deprimía porque las uñas no me crecían. Y está bien, y está bien llorar por las uñas, así solo sean uñas y como algo estético, pero pues está bien vivir el proceso poco a poco y las personas que están alrededor de nosotros aceptarlo, no juzgarlas como, ven, no llores por eso, no, dejarla que llore y si necesita mi hombro para llorar, si necesita que la abrace, pues ahí voy a estar. Exacto, yo iba a aportar también, de acuerdo a lo que decía Laura, que la validación emocional es muy importante. Y sí, es difícil para uno a veces como familiar o como amigo decirle a la persona tranquila, todo está bien, porque las personas casi no tienen como otras frases o no saben qué otras cosas decir cuando le cuentan como una noticia triste. Pero lo más importante es lo que mencionaba también ella y es, además del hecho de no decirle como tranquila que eso pasa o tranquilo que eso no es nada, es decirle, a pesar de que estás viviendo un momento difícil, estoy aquí para ti. Y cuando quieras comunicarte conmigo, ahí voy a estar. Sé que estás pasando por muchas cosas, pero las vas a poder superar. Entonces, es muy diferente decir eso a los pacientes que están viviendo por estas situaciones, como lo es el hecho de que, aunque estén viviendo momentos difíciles, es importante que no dejen como de tener como esa rutina, como ese propósito para seguirse levantando como todos los días. Y aunque sea complejo, que hagan parte de su proceso, que ellos mismos también puedan elegir pues las citas, los días en que van a reclamar como esos medicamentos
que aunque haya pues papás que quieran proteger mucho a sus niños, a pesar de que hayan vivido por este momento, la idea tampoco es como caer en ese proceso de la sobreprotección y no dejarlos como hacer sus actividades. A todos los que están conectados, muchas gracias por permanecer. Pueden seguir dejando sus preguntas, sus inquietudes. Doctor, nos pregunta por aquí Marcela Henao, nos dice, ¿el cáncer de piel qué síntomas muestra? Bueno, sí, eso es muy, 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 muy importante estar es decir, en esa tónica de identificar esas principales afectaciones. A ver, por ejemplo, el cáncer de piel puede presentarse como una hiperpigmentación, es decir, que la piel esté especialmente oscura en un lugar. Ahora, hay diferentes entidades que pueden llegar a provocar esto y no tienen que ser obligatoriamente cáncer, pero la degeneración en una parte específica de la piel, de la dermis, tiene cambios estéticos. Por ejemplo, en muchas ocasiones las personas llegan a su médico y el médico los transfiere al oncólogo y se vive todo este proceso de investigación y de hallazgo primario por la aparición de una zona hiperpigmentada localizada, como así más oscura en un lugar en específico, mucho más oscura, con una piel seca, con una piel que se descama, con una piel diferente a la otra. Algunos dirán, ¿cómo sabemos si no es un simple hongo? ¿Cómo sabemos si no simplemente la persona tuvo una herida que cicatrizó de manera anormal, abrupta, poco estética? Precisamente por el interrogatorio. Gracias al interrogatorio médico es que sabemos todo este tipo de cosas y gracias a al examen físico y a las pruebas complementarias es que sabemos a partir de un raspado, a partir de una biopsia, cómo podemos llegar a identificarlas. Típico, ese lunar de bordes irregulares, ese lunar con un relieve sospechoso, ese lunar que se ulcera y que cuando se ulcera y empieza a sangrar o empieza a degenerarse de manera extraña, no cicatriza. Ese lunar tan sospechoso, ese lunar puede ser el causante, puede ser un melanoma. Ahora, la aparición de enrojecimiento, de picazón, de un crecimiento excesivo de vello en un lugar en específico, nos puede estar hablando de un cáncer de piel. Pero es importante que la piel no solamente se afecta en el cáncer de piel, sino que además puede ser la puerta para entender otros tipos de cáncer. Por ejemplo, uno de los cánceres más terribles en el mundo y con más incidencias precisamente, como ya lo venía diciendo, el cáncer de mama. Y uno de los indicios principales es la afectación de la piel a nivel de la mama. Típico en clase de medicina que a uno le hablen una mama con piel de naranja, la mama con piel de naranja, por ejemplo. Y es que desafortunadamente la afectación de una zona cancerosa puede llegar a degenerar el área dérmica, haciéndola parecer como la piel de una naranjita, con unos poros demasiado brotados, con una textura y una consistencia rugosa. La piel, como el mayor revestimiento, puede ser la puerta, puede ser la ventana, puede ser el lugar específico en donde buscar diferentes tipos de cáncer. Doctor, y también con los tratamientos de las quimioterapias y radioterapias y todo, se afecta mucho la piel en el paciente. O sea, se presenta muchos cambios, algunos con temas de alergias y eso. Yo sé que usted no es dermatólogo, pero en su experiencia como doctor y en su conocimiento, uno de mamá de pronto o familiar puede terminar afectando más al paciente, porque bueno, usted sabe que uno como mamá es, voy a mirar aquí, el truquito allá, que me recomendó mi abuelita o eso, o terminamos comprando cosas demasiado caras que de pronto otra
podía servirle al niño. Usted sabe que estos tratamientos, bueno, la economía no es tan buena y eso, ¿cómo podemos cuidar la piel de nuestro niño, niña, adolescente o la persona mayor durante todo este tratamiento? Aparte también porque en el cabello le suele salir una caspita mucho más profunda, el color de las uñas cambia, entonces no, son muchos cambios que se evidencian. Sí, por supuesto, Sara. De hecho, como lo decía, es decir, la piel es el mayor revestimiento que tenemos, el tejido epitelial más extenso que tenemos en todo el organismo. Deja ver una gran cantidad de afectación por este tipo de tratamientos. Cuando se trata de un tratamiento de quimioterapia, en algunas personas más que en otras puede haber una afectación de la piel debido a que hay una muerte sistemática de células de revestimiento. El tejido glandular graso de la piel, el tejido de los folículos pilosos del cabello, que cuando se debilita causa su caída, la resequedad extrema que se puede producir en la piel debido al degeneramiento, a los cambios tróficos, a la pérdida de capacidad para mantener la síntesis proteica y el estado adecuado de este epitelio, precisamente puede llevar a afectaciones que nosotros la percibimos desde el punto de vista estético. Es decir, mira cómo se ve raro, mira cómo se ve feo, mira cómo se ve llamativo, cómo podemos compensar eso, no queremos que el niño se sienta de esa manera, este tipo de cosas. Lo primero es llenar de confianza y seguridad al niño, explicarle que esto es parte del proceso normal de la enfermedad y consecuencia del tratamiento, pero que esto se puede compensar poco a poco. Como lo decía Laura, es difícil decirle a una persona que no se preocupe, que eso no pasa nada, porque cada persona piensa diferente y porque para cada persona es tan válido y tan valiosa cada parte de su cuerpo como la otra. De manera que para poder compensar, por ejemplo, desde el punto de vista estético y para poder ayudarles a compensar estas pérdidas, lo primero, más importante que el tratamiento externo, es el tratamiento interno. La hidratación es fundamental, fundamental. Y más en muchos pacientes que precisamente tienen pérdidas y tienen procesos de deshidratación por pérdidas digestivas. Como bien se sabe, tanto por conocimiento científico, técnico, como personal, como cultural, las quimioterapias en muchas ocasiones causan unos vómitos, unas diarreas excesivas y unas pérdidas de líquidos impresionantes. Por lo tanto, es fundamental tener la hidratación adecuada, el aporte hídrico y mineral adecuado, llámese con agua natural, llámese con jugos, llámese con aportes multivitamínicos, llámese con sueros de administración oral, para que la persona, el niño, bueno, el paciente, pueda tener esa hidratación, para que su piel la perciba de una mejor manera y no se den esos cambios de deshidratación tróficos y no mueran tantas células y tanto tejido epitelial dérmico. La hidratación es fundamental. Primero adentro, luego afuera. Y por fuera, antes que, por ejemplo, comprar, no sé, las cremas de 300,000 pesos en el Centro Comercial Santa Fe, podemos preguntarle al oncólogo, al dermatólogo, al médico general, hasta qué punto. Las cremas más básicas con el pH adecuado y un precio un poco más amigable, como voy a resultar cobrándole aquí propaganda a Acid Mantle, pero bueno, eso para dar un ejemplo de un fármaco, ¿no? El acetato de aluminio, ya para no tener que cobrarle la propaganda a la industria farmacéutica, pueden ser precisamente ese tipo de fármacos que sirvan. Entonces, mantener hidratado al paciente y un balance hídrico y mineral, aportarle lo que necesita desde el punto de vista oral, es fundamental, principalmente en un niño. Y de resto, pues ese tipo de tratamientos. Las cuestiones naturales suelen funcionar, siempre que no haya un estado de alergia o una hiperreactividad en el niño, que la debió haber detectado y avisado el médico tratante. Pero de resto, el consumo y el aporte hídrico es fundamental. Bueno, usted dijo algo muy importante sobre el agua, porque uno en estos tratamientos le recomiendan mucho, pero a veces
digamos que los doctores no explican a profundidad cómo las cosas, entonces uno dicen, mire, el niño o el paciente tiene que tomar agua, 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 porque pues hay que cuidar los riñones y esto, pero tampoco nos hablan, usted dijo una palabra clave, primero de adentro hacia afuera, y nosotros hacemos como todo lo contrario, ¿no? Le invertimos productos carísimos a la parte externa y nos olvidamos de pronto cuidar pues todos nuestros órganos, la piel y eso, con algo tan sencillo como es el agua, y es poderle hacer el hábito a los niños de que deben tomar el agua para poder también pues cuidar su piel. Yo ese datico no lo sabía muy bien. Una de las formas, la vaselina, ¿qué tal es para cuidar la piel, doctor? Para todo el tema de la resequedad. Bueno, sí, por ejemplo, la vaselina lo que hace es dar una compensación grasa. Es decir, la película protectora que aporta la vaselina, digamos, evidentemente es una cuestión superficial. Da un revestimiento graso en aquel epitelio que ha perdido esas capacidades. Llámese por la falta de ingesta del material graso, del material calórico, llámese por la degeneración de las células grasas que le aportan esas capacidades de grosor, de resistencia contra el frío y de aporte energético a nuestra piel. Es muy común que el paciente oncológico en quimioterapia o en diferentes situaciones, incluso en la radio, por supuesto, también, tenga muerte de parte de esas células. Y sí, en algunas ocasiones hay algunos aceites y hay algunas vaselinas que lo que hacen es compensar de manera superficial esa falta de película grasa. Lo puede compensar de una manera estética, pero desde el punto de vista funcional se queda hasta ahí. Es decir, es un buen revestimiento superficial, pero no va a tener un aporte duradero, digamos, en el estado de la piel del paciente. Duradero o permanente no lo va a tener, pero es una buena forma de compensarlo de manera estética y superficial. Estamos terminando, tenemos dos preguntitas más que nos hacen por interno. Laura y Angélica, uno suele ver en el acompañamiento o uno que también pasó por esta situación, que la gente también, sea el paciente o la mamita, disfrazan sus emociones. ¿Qué le podemos decir hoy a las mamitas? ¿Qué signos y alarmas desde el lado emocional hay para que una mamá pida acompañamiento psicológico, sea para ella o sea para su niño? Porque bueno, alguien me decía un día a la mamá, no, yo a ella siempre la veía feliz, nunca me expresó nada, y cuando le dio su crisis fue tremendo, aparte que estamos en una situación de pandemia donde algunos niños estaban terminando sus hospitalizaciones, era el sueño de retomar ya el colegio o de poder compartir con las familias, ahora están mucho más encerrados. ¿Qué le podemos decir a las mamás? Hey, pilas con esto, no está bien, pidan apoyo psicológico. Bueno, yo pienso que algo fundamental es el cuidado al cuidador. Ayudar como a los pacientes que tengan cualquier tipo de diagnóstico, no solamente hablando del cáncer, es muy importante. Entonces, para prevenir este tipo de situaciones como de crisis y todo, lo más importante es tener como estos siguientes tips. El primero, consultar al médico constantemente. Pues bueno, esto con el fin de que si la persona ya se ve como muy afectada, hay que mirar que pueda tener como sus hábitos de sueño ideales, también en cuestiones de la alimentación. Por ejemplo, también buscar ayuda de otras personas. O sea, no es una situación fácil ser cuidador. Y no es solamente el hecho de decir, bueno, a mí me gustaría que me ayudaran, sino también apoyarse a otras personas. Por ejemplo, miren, yo estoy ayudando a, bueno, al paciente o a la persona que esté pasando por el diagnóstico con cuestiones relacionadas con la alimentación, si alguien me pudiera acompañar o ayudar a, no sé, acompañar a la persona a las citas médicas, entonces ese proceso de ayuda colaborativa podría ayudar mucho. También involucrar a otras personas durante este proceso, o sea, que no solamente sea la mamá o el papá, sino que sea en conjunto. Por ejemplo, no sé, hacer otras actividades como las videollamadas en familia o almorzar juntos, eso también puede ayudar a que
se prevengan estos síntomas. Sensaciones de logro. Por ejemplo, las personas que están pasando por esta situación de cáncer, es importante que tengan como ese propósito o esas metas, que tengan actividades que les hagan sentirse relajados. Por ejemplo, el yoga, la respiración. Y creo que esos tips podrían ayudar bastante como a prevenir esto. Ya en términos de que cuando ya es necesario como ver ayuda es cuando ya sean muy afectadas sus áreas de ajuste, es decir, familiar, laboral, que sienten que los niveles de estrés ya son como muy altos, pero pues con esos tips claramente pues se puede disminuir estos riesgos. Listo. Yo también quisiera agregar de pronto algo. De pronto, frente a los síntomas y los signos y síntomas, puede estar que si la mamá o la persona que está cuidando al niño, al adolescente o a la persona que está enferma con cáncer, y como lo dijo Angélica, no solo de cáncer, si la persona deja de comer, comienza a aplazar sus comidas, es decir, no voy a almorzar porque tengo que cuidarlo. Entonces, esto es un signo de alarma. También cuando la persona, eh, digamos, deja de dormir las horas que tiene que dormir, cuando deja de hacer sus actividades personales, deja de cuidarse a sí misma, entonces no me alcanzo a bañar porque tengo que ir al hospital. O sí, este tipo de cosas. Reuniones sociales, bueno, digamos ahorita por la pandemia no se puede, pero si yo estaba acostumbrada a tomarme un tinto con mi vecina todas las tardes, entonces obviamente ya no se va a hacer con la misma frecuencia de todas las tardes, pero sí hacerlo de vez en cuando, no dejar mi vida a un lado por estar pendiente de la persona que está enferma. Claramente esto es entendible porque, digamos, una mamita, él es mi hijo, quiero estar ahí, pero tampoco es descuidarse a ella misma por estar ahí todo el tiempo. Entonces, pedirle el favor, no sé, a mi hermana, a un familiar que esté con el niño, mientras que yo, no sé, voy y me doy una vuelta, me como un helado y sé que mi niño va a estar bien. Entonces, este tipo de cosas son signos de alarma y tenemos que buscar ayuda psicológica porque algo no está bien allí. Muchas gracias por sus grandes aportes. Doctor, hemos estado recibiendo en la fundación hartos niños pequeñitos recién diagnosticados de 2 años y alguien nos pregunta, ¿los bebés pueden nacer con cáncer? ¿Un bebé puede nacer con un cáncer y por qué? Bueno, interesante pregunta. De hecho, hay muy pocos casos documentados, pero existen, en los cuales ciertos tipos específicos de cáncer se pueden llegar a pasar o a transmitir a través de una madre con cáncer. Esto pasa, por ejemplo, en el caso del melanoma. Hay tipos de melanoma que pueden llegar a tener un estadio metastásico. Y cuando esa metástasis circulatoria alcanza la placenta, puede llegar a alcanzar el feto. Son casos extraordinarios no solamente por la coincidencia entre el cáncer, el estadio del cáncer metastásico, el embarazo de la mujer y la desafortunada, el desafortunado encuentro circulatorio entre las células cancerosas y la placenta. Y de allí la diseminación de la placenta a, eh, al cuerpo fetal. Sin embargo, si dependemos exclusivamente de el feto, del producto de la concepción o del bebé, como paciente canceroso, no tenemos un vestigio de eso, no tenemos investigación total y adecuada sobre eso para asegurar que eso sea así. Sin embargo, al haber niños tan pequeños con enfermedades cancerosas, sabemos que la codificación genética en ese niño fue
tan fuertemente predispuesta que fue muy poco el tiempo que necesitó en este mundo como organismo autónomo para que esos errores que venían implícitos en su código genético provocaran la formación de células corruptas. Es decir, los fallos genéticos y la predisposición genética era tan marcada para tal tipo de cáncer que cuando el niño se convirtió en un ser autónomo en el mundo, desde el momento en que sale de la madre en el parto, empieza esa cascada de eventos desafortunados desde el punto de vista genético y celular, hasta que desafortunadamente llega la enfermedad cancerosa. De manera que sí, un niño, por joven, por pequeño que sea, puede estar predispuesto a la aparición de un cáncer. Más no nacer con cáncer a menos que haya sido un cáncer transmitido desde la placenta, aclarando que estos son casos sumamente extraordinarios de tipos de cáncer en específico, como ciertos tipos de melanoma, por ejemplo. Bueno, doctor, muchas gracias por su valioso tiempo. Sabemos que como personal de la salud les toca durísimo, son largas jornadas de trabajo y que aquí todo es voluntario, que usted nos está donando su conocimiento, su tiempo. Bueno, es sábado, como a veces que están en descanso, tiempo en familia, pero de verdad, desde la Fundación Huellitas en el Alma agradecemos cada acto de amor, todo lo que nos ayude a que más personas conozcan sobre el cáncer, a que podamos de alguna manera prevenir o alertar. Yo creo que es muy bueno cuando uno cuenta sus historias y una persona está con un síntoma o algo, puede alertar. De hecho, uno le preguntan como cuando va con su niño al médico y bueno, los hermanitos que tienen y uno dice, entonces el doctor se inquieta, ¿cómo le empezó? Porque también les aporta a ellos para estar alerta. Entonces, yo creo que todos estos programas que se diseñan para poder alertar, para poder visibilizar esta lucha contra el cáncer infantil, las otras ramas de las ciencias como es la psicología, para poder apoyar a las familias y quitar de alguna manera tantos estragos que ocasiona esta enfermedad que está parada como catastrófica. En nombre de todas las familias vinculadas a la Fundación Huellitas en el Alma, queremos agradecerle a usted, a Laura, a Angélica, por este valioso tiempo que hoy han dedicado, que han respuesto, han estado dispuestos para responder pues una serie de preguntas. Sabemos que esto es mucho más largo y hay mucha tela para cortar. Esperamos volverlo a tener por aquí acompañándonos para poder profundizar un poco más en esto. Gracias, Laura. Maravilloso tu testimonio, de verdad. Yo sé que le da esperanza a muchas personas que tal vez como tú están recién diagnosticados y cuando uno sabe que una persona sobrevivió, que tú dices, bueno, no tengo estómago y aquí estoy y todo, que no se te cayó el cabello, eso nos llena de esperanza a muchas familias que de alguna manera han recibido una mala noticia y le dicen, ya tienen que irse a cuidados paliativos, pero tú lo lograste, aquí estás, y bueno, gracias a Dios por cada persona que puso en tu camino para ayudarte a avanzar, y aparte que esto despierta, no, tú decías ahorita, aún no entiendo por qué sucedió estas cosas, pero mira, estás aquí donando tu tiempo, tu conocimiento a una fundación que cada día une esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los niños. Y yo creo que cuando uno pasa estos procesos, de alguna manera puede hablar con más propiedad, con más alegría, con más esperanza y generar expectativas. Angélica, muchísimas gracias por estar aquí, a todas las personas que se conectaron, a Yajaris, que es enfermera, a Milena Huitrago, mamita de uno de nuestros niños oncológicos, Joana Sarmiento, Caterín Rogeles, mamita de uno de nuestros niños que está en su proceso de duelo, muchas gracias. Por aquí Nelly Suárez nos dice gracias, muy interesante, nos ayuda a entender mejor esta enfermedad. Gracias mi sobrina Laurita por invitarnos. Bueno, aquí hay hinchada de familia también. Muchísimas gracias a Jamie Treana, a Franci, todos los que están aquí conectados.
muy feliz de que esta familia esté aquí conectado. Bueno, sigan estando al tanto de nuestra labor y bueno, doctor, bienvenido a nuestra lucha. Los dejo para que se despidan. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Pendiente a cualquier otra reunión, a cualquier otro streaming, a cualquier otra transmisión que hagamos. Estoy a su disposición, a su entera disposición. También tenemos el compromiso de ir a la fundación personalmente y continuar este trabajo tan bonito que, por supuesto, del cual me enteré gracias a Angélica y que me dejó sumamente enganchado. Me parece una labor hermosa y es mucho más lo que nos falta por hacer. Claro que sí, doctor. Por acá usted bienvenido. Cuando vayamos a entregar mercados, ahorita nos estamos súper preparando para la celebración del Día del Niño. O sea, aquí hay mucho por hacer con nuestras familias. Son 220 familias que están vinculadas a la Fundación Huellitas en el Alma. Casi el 90% son de niños diagnosticados con cáncer. Les recuerdo a todos que nos encuentran por Facebook, por YouTube, por Instagram y por Twitter también. Y bueno, para que nos sigan nuestras redes y nos ayuden a visualizar, a visibilizar. Por acá Flor Martínez, madre de Laura, presente y siempre acompañando a mi hija. A todas esas valientes mujeres que están ahí, porque las mamás, esto es un proceso muy duro para uno de mamá, ¿no? Sobre todo cuando hay sueños y proyectos de vida en los hijos. Y aparte, bueno, que yo creo que es otro tema que un día vamos a hablar, esa carga emocional que uno lleva de mamá de la culpabilidad. ¿Será que yo le cargué esos genes, como decía ahorita el doctor, a mi hijo y uno se siente ahí como culpable? Pero yo creo que, bueno, ahí lo dejamos como un poquito del anzuelito y para hablar más a él en otra ocasión. Bueno, los dejo por aquí con Angélica y Laura. Bueno, muchísimas gracias pues a ustedes, a Laura, a César, a Sarita por permitirnos comentarles acerca de este tema que tiene gran relevancia para las personas. Bueno, y feliz si les puedo seguir como ayudando a la fundación. También si tienen como Instagram, Facebook, me pueden seguir como @habilidades.mentales y aquí muestro como algunos tips psicológicos y temas también de psicología. Bueno, yo les quiero también agradecer a todos, a Sarita, Angélica, César, por brindarnos este espacio y a todas las personas que se conectaron. También les quiero comentar que yo abrí hace poquito un canal de YouTube, hace como un mes, me encuentran como Laura Suárez y allí comparto como toda mi experiencia porque creo que si sobreviví a todo lo que tuve que pasar, fue por algo. Entonces, si sigo acá, es para ayudar a las personas. Y me encantaría visitar a la fundación, ayudar a los niños, a mí me encantan los niños, y poder brindar mi experiencia y además mi experiencia, mi conocimiento como profesional. Entonces me quedo con las ganas de visitarlos y poder ayudar en muchas cosas más de los proyectos que tal vez tienen como fundación. Muchísimas gracias a todos, a los que nos siguen, a los que estuvieron aquí súper conectados. Y sea la recomendación, yo creo, que por favor no duden en pedir ayuda emocional, espiritual, médica, lo que necesiten. Debemos quitar esto de que los psicólogos son para los locos, no. La psicología también es una medicina preventiva, nos dan unos tips maravillosos para poder evitar muchos más riesgos que hay. Entonces, por favor, no les dé pena. Desde aquí en Fundación Huellitas en el Alma estamos para apoyarlos a todos. Muy buenas noches, que tengan un feliz descanso, que Dios los bendiga y ánimo y vamos para adelante con las cosas que nos duelen, con las cosas que nos hacen felices, con todo lo que nos trae la vida para aprender, para enseñar, para hacer más cosas en favor de la humanidad. Dios los bendiga.